conocimiento que para algunos de ustedes no es extraño, es muy familiar y va muy de la mano con todo lo que se nos ha dicho desde un principio, desde hace mucho tiempo. Resulta y acontece que es muy necesario hablar de este tema, que más allá de ser un tema, es una ley, es un conocimiento y que lleva e impulsa a los hombres a que sean buscadores de la sana verdad. Entonces aparece la ciencia de la inteligencia, de la lógica para toda esta humanidad, y especialmente el día de hoy vamos a ver los 7 niveles de la lógica en su total inteligencia para que el hombre pueda comprender quién es, de dónde viene y mayor aún hacia dónde va, porque le brinda una esperanza en este mundo que aparentemente o más bien que aparentemente no, que presenta todo lo contrario. Entonces iniciamos con lo siguiente, que es la lógica de la lógica y la necesidad de ella. Entonces dice, la lógica de la lógica es el diálogo de conocimientos y leyes de luz eterna promulgadas al hombre encifrados para este tiempo de revelación con el signo digno es de tomar el libro y abrir sus sellos, que bien sabemos que está determinado a través del Apocalipsis 5 esta parte. Entonces nos dice que es un diálogo de conocimientos. Si dice que es un diálogo, es algo que está muy bien organizado, tiene una estructura totalmente acorde para que el hombre pueda comprenderlo y pueda asimismo tomar de ella como lógica, sin laberintos, sin tapujos, como lo presenta el conocimiento del mundo. Y leyes de luz eterna, o sea que ya anticipadamente nos está diciendo hacia dónde nos va a conducir. Nos hace ley, nos hace luz, y por eso entonces nos da también eternidad. Y lo que es eterno pues jamás deja de existir. Eso es lo hermoso de la lógica de la lógica. Y dice que están cifrados. Entonces tenemos que comprender también que al estar encifrados nos hace recordar aquel tiempo en el cual Jesús, el anciano de los días, le hablaba a los hombres en parábolas, para que en algún momento, según el avance espiritual del hombre, pudiese comprender a sí mismo el conocimiento de lo que él dejaba sellado en el corazón. La lógica de la lógica tiene las mismas características. Es cifrado para todo aquel que se quiera acercar a ella, pero que cumpla con unas condiciones que vamos a ir desarrollando en el tema, en el día de hoy. Y dice que es para este tiempo de revelación. O sea que nos está llevando al libro de Apocalipsis, puntualmente Apocalipsis 5, porque aquí nos dice que digno es de tomar el libro y abrir sus sellos. ¿Cuál libro? El de los 49 códigos de la lógica. Y ahorita vamos a comprender de qué sello nos está hablando. Sigue diciendo, el contenido de hoy, tiempo presente, aquí en este tiempo en el que nos encontramos nosotros, es de mayor fuerza. No quiere decir que antes no lo sea, no. Es que nos estamos enfrentando a una fuerza opositora que requiere que este conocimiento, al ser de la luz, tenga una mayor fuerza para poder penetrar toda la dialéctica de un dragón que ya sabemos y hemos venido conociendo, que está determinado a través de Apocalipsis 12, que está aquí en el planeta.
Pues esta es una síntesis del pensamiento, cristal, saber, comprensión, o sea que nos está hablando del corazón. Este cristal es el corazón. El corazón tiene su propio pensamiento, tiene su propia sabiduría, tiene su propia comprensión. La nueva conciencia que la humanidad necesita preparar para vivir en la próxima edad que se avecina. Qué hermoso, porque entonces nos da un panorama de esperanza, de comprensión y de un análisis muy profundo para que el hombre pueda tener una continuidad. Esta parte es muy importante. Vamos a ir viendo poco a poco. Antes de entrarnos en los 7 niveles, vamos a ver parte de lo que la lógica de la lógica nos entrega. Entonces, esta parte es fundamental. Llegada de la lógica universal al planeta Tierra. Oído. Transcurrían las fechas 1973 y 76 en la ciudad de Bogotá, Colombia, y acompañado con un pequeño grupo testigo en este hecho de revelación, el contacto, entre comillas, recibió en forma telepática los mensajes descriptivos de los acontecimientos mundiales que vivimos, y entre ellos, estos anuncios del nuevo conocimiento provenientes de las Pléyades. Hay que comprender algo, que el hecho de que haya habido un contacto para que el conocimiento se transmitiera y se entregara a la humanidad, no acredita que tal contacto sea el autor de ese conocimiento. Es evidente que no. Cualquier persona que sea muy inteligente comprende eso, pero lamentablemente no todos lo comprenden. Mayor aún, Apocalipsis 19:10 nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces quiere decir que Él es el autor de la profecía. Entonces, para aquellos que se adjudican ser autores, artífices del conocimiento, pues entonces podríamos decir que tienen que ir ante el anciano de los días y refutarle tal autoría, ¿cierto? Y ahí sí ya no hay nada que hacer, porque ¿quién se podría atrever a tanto? Es más, no sería ni digno de estar ante su presencia, porque la mera arrogancia y la mera falta de comprensión del conocimiento en su origen lo despoja entonces de cualquier cosa que pueda aquel individuo que tenga esas características, entonces ya no formaría parte clara de lo que es la comprensión del mensaje. Por eso es que debemos comprender que la lógica de la lógica, incluso siendo que es un contacto real, siendo que llegó en ese tiempo, la lógica de la lógica también desde tiempo atrás estaba ya en el planeta. ¿Y por qué? Se preguntarán, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Y por qué entonces la veracidad de este contacto, cierto? Parece contradictorio. Es que si comprendemos que Jesús es el espíritu de la profecía y Él ya vino al planeta, quiere decir que la lógica de la lógica ya había llegado al planeta, pero en otro lenguaje. En otro lenguaje, para que los hombres de aquel tiempo comprendieran para este tiempo, valga la redundancia, la lógica de la lógica en un nuevo modelo de pensamiento. Eso es diferente. Y eso entonces despersonaliza aún más a aquellos que quieran adjudicarse la autoría de este conocimiento. Y es muy claro y evidente, ¿cierto? Ustedes lo ven, yo lo veo así. Es imposible poder refutar eso. Continuamos entonces. Composición de la lógica. A esto me refería yo ahorita. Y es que aparecen 7 niveles de interpretación que ahorita vamos a ir desarrollando. 49 códigos, y por ende cada código tiene su propio descifrado. Y también tenemos los 7 sellos lógicos. Recuerden que al inicio le hablaba
de digno es abrir el libro, ¿cierto? De tomar el libro y abrir los sellos de la lógica. Aunque también están los sellos del Apocalipsis, claro, los 7, pero también están estos 7. Cada 7 códigos se conforma un sello de la lógica. Cada 7, y cada sello le da al hombre una mayor dimensión de lo que es tanto él en la vastedad de los 9 superuniversos como el Padre Eterno para él. Y dice así: porque la lógica de la lógica se prepara para dar luz a los que buscan la interpretación de la ley y la verdad. O sea, que si dice que se prepara, es porque ha tomado un tiempo para que el conocimiento sea bien estructurado, bien entregado, bien conducido, porque se necesita, como bien lo refiere a través de la profecía, que la semilla esté madura. O sea que no es algo al azar, no es algo que se trajo, vamos a ver si la humanidad lo entiende. No, hubo un tiempo exacto para que asimismo pudiésemos tener de ese conocimiento. Pero ¿por qué lo prepararon? Para dar luz. O sea que si Juan dice que en el principio era el verbo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, o sea que desde allá viene la lógica de la lógica. Desde el principio. Miren lo que mencioné, escuchen bien. O sea que no viene desde el año 73, no viene solo desde que el anciano de los días pisó el planeta, viene desde el principio con el verbo, porque trae la luz. Entonces la autoría menos aún puede adjudicársela a algún terrestre. Y da luz a quienes buscan. ¿Y qué es lo que buscan? La interpretación, pero una clara, sencilla y sana interpretación. ¿Pero de qué? De la ley y la verdad. Y aquí en la interpretación podríamos poner un ejemplo. Nosotros podemos interpretar señales vehiculares, ¿cierto? Las señales de tránsito. Podemos interpretar los síntomas de nuestro cuerpo o el estado emocional de una persona. Podemos interpretar quienes sepan de economía, todas esas cosas de la bolsa, el trading y demás. Podemos interpretar todo eso. O sea que la interpretación como tal es algo que está arraigado a nosotros. Lo que pasa es que la lógica de la lógica nos viene a enseñar la real interpretación de la ley eterna y la verdad. Y como el hombre es la verdad, entonces nos enseña a nosotros a interpretarnos, valga la redundancia, a nosotros mismos dentro de lo que realmente somos y seremos en la eternidad. Qué hermoso que suena todo esto. Entonces seguimos con esta parte. Aquí no vamos rápido, sino que nos vamos a enfatizar en los niveles de la lógica de la lógica. El propósito de la lógica de la lógica, claro que tiene un propósito. Por eso les decía que se preparó. Y no es algo al azar. Entonces dice así: es el parámetro final del mensaje de Elías Juan. Escuchen bien. Es el parámetro final del mensaje de Elías Juan, quien habla con ley de luz del verbo y fuerza del Señor. Ran, Ri, Tan, el mismo Jesús y anciano de los días, presentando la lógica de la lógica como el llamado de la trompeta final. Esa trompeta es interna, o sea, en el corazón. Porque si referimos a Miguel que es un hombre de batalla, y si lo llevamos a un escenario en un campo de guerra, sabemos que una trompeta, ¿cierto? Cuando se toca es para llamar a quienes están haciendo un frente cuando están siendo atacados.
Entonces aquí es una trompeta, hey, humanidad, despierte, los están atacando, los están matando. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a esperar? ¿Será que estoy escuchando esa trompeta en este momento? Porque mire lo que sigue diciendo. Escuchen bien. Para los encarnados en ley de este tiempo de revelación. ¿Quiénes piensan ustedes que son esos encarnados? Y si nos vamos a los registros de las profecías, nos están hablando de los 144.000, nos están hablando de la cruz de los orlados, nos están hablando de los 144.000 danzantes del sol, y un gran desglose de profecía que nos habla de estos espíritus encarnados para este tiempo en la revelación de Apocalipsis, porque se hacen vivos, se hacen hijo de hombre, y todo lo que constituya para la aparición de estos individuos en este tiempo final. Quienes a través del saber y aplicación oído. Saber y aplicación son dos condiciones indispensables, o sea que no puede ser de que entonces yo tengo el conocimiento y ya. Tengo el conocimiento y entonces me sé todos los códigos cifrados y demás al derecho y al revés y listo. Y se quedó solo con el intelecto. Hermoso si se los aprende y todo eso. Pero nos dice y aplicación de la lógica a la lógica. O sea que no puede ser letra muerta. Tiene que ser algo indiscutiblemente vivido, sentido, porque solo eso es lo que hace que se pueda llegar a los que también están buscando ese conocimiento. Si no se vive, pues entonces estaremos viviendo a través de una mentira, que aunque el conocimiento es limpio, el hombre no lo vive. Y dice que solo así obtendrá la autoría de las leyes espirituales. Quizás lo que vaya a decir no vaya muy acorde con alguno, quizás, no lo sé. Pero esto me hace recordar lo que dijo Bolívar una vez, porque aquí está hablando de autoridad de las leyes espirituales. Y Bolívar dijo que si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Solo un hombre que conoce las leyes espirituales puede decir eso con tanta certeza. Bolívar las conocía. Los 144.000 las deben de conocer porque tendrán la capacidad de mover los elementos. Pero conocer las leyes espirituales no es llegar y mover los elementos y ya. No, porque yo también tengo un espíritu, tú también tienes un espíritu, todos tenemos un espíritu. Y esto hace remontar también a lo que el mismo Jesús dijo: echad fuera demonios. Pero esos demonios no es como lo hacen por ahí muchos sacerdotes y demás, que piensan que con agüita y unos padres nuestros y unas bendiciones entonces echan fuera demonios. No, el odio, eso es un demonio. La mentira, eso es otro demonio. La envidia, la lujuria, la pereza, la desobediencia, la arrogancia, la soberbia, todo eso son demonios. Todo eso es lo que hay que expulsar de nosotros. Y solo quien lo hace es quien tiene la autoridad de las leyes espirituales, porque tiene autoridad sobre sí mismo, sobre su propio espíritu. Y por ende, hacia todo, pero todo lo demás. Sigue diciendo entonces lo siguiente. Aquí llegamos a lo que les mencionaba ahorita, que son los 7 niveles de interpretación de la lógica de la lógica. Y dice así: cada uno de los códigos logrados en la interpretación, oído, cada uno de los códigos logrados en la interpretación es una similitud y respuesta ya adquirida en la escala ascendente. Los árboles no dan fruto diferente a su especie.
O sea, que esto no es de un, una adquisición de conocimientos intelectualoides, de un recitar y recitar conocimientos solo porque sí. Veámoslo de la siguiente manera. Si dice que son códigos cada uno, y si dice que son 7 niveles de interpretación, y si dice que son 144.000 los que aparecen, ¿cuántos códigos creen ustedes de interpretación que habría? Muchísimos, e incluso aunque pudiésemos dar en este momento con un número exacto, entre comillas, apenas estamos a las puertas de un tercer día. O sea que la dimensión de lo que sabemos hoy día de la lógica y este conocimiento no se va a comparar para nada a lo que vamos a saber en el tercer, cuarto, quinto y todo lo que haya de ahí en adelante en la eternidad. No se compara. Tiene una gran dimensión muy diferente porque aquí mismo lo dice. Es una similitud. O sea que le está diciendo al hombre que apenas está empezando a asimilar lo grande que es. Y respuesta ya adquirida en la escala, o sea que escala ascendente. O sea que es por trabajo. Los árboles no dan fruto diferente a su propia especie. ¿Cuándo acá ustedes han visto un árbol de limones dar naranjas o viceversa? Claro que no. Por eso cada uno en su propia medida entrega lo que tiene, tanto para bien como para mal. Lamentablemente, pero es así. ¿Y qué es lo que otorgan estos 7 niveles de interpretación? Brindan al hombre la conformación de la razón. Para los que ya se han acercado a ese conocimiento saben que la razón se desarrolla en el segundo día. Y hoy solo vamos a ver 2 tipos de razones, porque ciertamente hay más. Acceder a la naturaleza del ser. Aquí empieza a hablar ya del corazón, de lo que somos. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. E identidad al sendero del hombre. O sea que ya empezamos a saber hacia dónde es el camino, hacia dónde debemos ser conducidos. Y de esa manera, del solo hecho de saber hacia dónde voy conducido, pues entonces el individuo ya no se pierde, ¿cierto? ¿Cómo se va a perder alguien que ya encontró el camino si tiene la plena certeza de saber por dónde va? Imposible. Entonces aquí nos empezamos a adentrar en los niveles de interpretación. Y este es el primero, la mente. Debo aclarar que son 3, ¿no? 3 niveles de interpretación. Está el de la mente que guarda memorias junto con la razón. Está el del espíritu que es para aprender. Y está lo del alma que es el saber. Entonces empecemos con la mente. Y ustedes ven una imagen aquí muy curiosa. Una mujer mirando hacia el horizonte. Pero mire que como que en sus pensamientos hay varias cosas, ¿no? Como que por allá una montaña, algo muy natural, algo muy bonito, pero a la misma vez hay una ciudad contaminada, un poco devastada. Entonces vamos a ver qué nos dice la mente, porque la imagen tiene mucho que ver. La mente, cual depósito de memorias en su cuerpo mental, dice cualquier cosa. Falsa lógica de archivo solo para revisar. Nunca la lógica de la lógica podrá actuar con su modelo de existencia ley en este cuerpo mental. Oído. Dice que es un depósito de memorias. Bien les había mencionado que la mente guarda memorias. Quiere decir que, sea para bien o para mal, las memorias quedan ahí guardadas. No tiene un calificativo en el cual te diga, no, esto no lo voy a guardar porque es que no lo quiero y es no.
su propósito es guardar memorias. Inapelablemente es guardar memorias. Oído. Más adelante vamos a ver otra cosa, que es que si el hombre comprende y tiene identidad, ahí sí ya tiene el discernimiento para decir qué puede guardar y qué no puede guardar. Pero en este nivel, el hombre no. Lo único que hace es guardar y guardar y guardar y guardar y guardar. Por eso se dice, no llaméis bueno a lo malo ni malo a lo bueno. Aquí aplican esta mente, porque es una mente que dice cualquier cosa. Guardar y guardar y guardar información. Es como si usted en su celular o en su computador guarda y guarda información y guarda y le envían fotos y le envían un enlace y le envían esto y aquello y toma video y guarda y guarda y guarda y en un momento tiene la memoria ya saturada. ¿Qué le toca hacer? Empezar a borrar para abrirle espacio a esa mente. Pero la mente, como es eterna, no tiene un límite. Lo que pasa es que aquí, en este nivel, es una mente manipulada, una mente limitada, condicionada a muchas cosas. Por eso dice que menciona cualquier cosa, cualquiera. Entonces vamos a ver la razón para comprender un poco más lo que es la mente. Entonces nos aparece la razón y dice, la razón es dubitativa y se pregunta, ¿quién sabe? Tal vez. ¿Por qué? Actúa deviniendo de este patrón. Es dubitativa. Interpreta la lógica de acuerdo con sus patrones culturales o conocimientos adquiridos, los cuales pueden ser solo un fantasma de la realidad. Imagínense, es dubitativa. O sea que aquí vamos viendo que según donde tú hayas nacido, que según tu círculo más cercano, que según tu ciudad, tu país, tu cultura, tu costumbre, tu tradición, según todo eso, es lo que el hombre crea dentro de sí y lo adopta como una verdad, una realidad. Y no duda de eso. Porque es dubitativa, es porque me lo enseñaron, es que viene de papá, de mamá, de abuelita, del tío, del vecino, la vecina, los medios de comunicación, de la prensa, viene de allí. Y entonces el hombre crea eso y genera, como bien lo refiere aquí, que eso sea simplemente un fantasma. O sea que no le permite ver la realidad. Y allí se ubica. Y no sale de allí. Vive muy cómodo. O sea que los cartones, los doctorados, las maestrías, las carreras y todo eso que nos acondicionan y nos estructuran a un modelo de pensamiento, nos vuelven un producto más de consumo en el sistema. Y eso desvanece la identidad del hombre. Lo desvanece poco a poco, no le da certeza. Vive sistematizando todo en figuras. Le hablan de Dios y entonces va al registro de su mente y bueno, Dios, sí, yo tengo una estatuilla de él. Le hablan de Dios, sí, yo tengo una escultura aquí donde aparece Jesús. Le hablan de Dios y entonces sí, él está allá arriba, ¿en donde? Allá en el cielo. Y señala las nubes. Y qué difícil es decir esto, pero ¿cómo es posible que haya sido más fácil poder conquistar la luna, pero nunca poder conquistar el corazón? Una gran ironía que nosotros como humanidad nos hemos tenido que enfrentar. No poder conquistar nuestro propio corazón. Triste, lamentable, será. Entonces, estos dos niveles primeros son los que la fuerza oscura, la rebelión de Apocalipsis 12, de aquella batalla con Miguel, estancó al hombre aquí. Oído, estos dos niveles no son de las tinieblas, son de la luz. Lo que pasa es que aquí estancó al hombre. Lo estancó. No le permitió avanzar porque si es que el hombre hubiera avanzado en ese momento, pues sinceramente, escrito está y dice, la luz
las tinieblas prevalecen y las tinieblas no prevalecían. O sea que serían destruidos. Eso es algo muy inteligente y es parte de un plan incluso. Entonces, seguimos con este nivel. Y aquí ya nos adentramos en el espíritu. En el espíritu. Recuerden que les mencionaba que el espíritu aprende. Si recuerdan que les decía que la mente guarda memorias, pues esa mente se alimenta de los 5 sentidos para poder generar una imagen que la razón relaciona y la toma dentro de su patrón cultural como una verdad. Y el espíritu aprende eso y lo va grabando, e independientemente sea de luz o tinieblas, pero lo va grabando. Pero miren lo que este nivel determina. Dice que aprende. Si dice que aprende es porque los 2 niveles anteriores ya los ha comprendido y empieza a ¿qué? A despojarse de ellos. Por eso dice que es inteligencia. Un hombre inteligente es sensato, es honesto. Un hombre inteligente no dice mentiras, o una mujer. ¿Para qué mentiras? Y aquí dice que es voluntad. Muchos dicen que la voluntad es simplemente llegar y de pronto mover los brazos, las manos y ya. Algo que se mueve. Pero es que la voluntad va más allá de eso. Entonces nos habla de una inteligencia voluntad, o sea que genera un cambio. Porque quien no deja un vicio es precisamente por la falta de voluntad. Por la falta de voluntad. Entonces nos dice así este nivel de interpretación. El individuo, a través de la inteligencia y voluntad, se pregunta ante la lógica el por qué. O sea que aquí empieza a cuestionarse cualquier espíritu muy inteligente, ¿de dónde vengo? O sea, ¿cuál es su verdadero origen? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es el origen de la maldad? ¿Cuál es el origen de la luz? ¿Por qué no preguntarse eso? ¿Por qué cuando nos acercamos en el mundo a alguien que, entre comillas, aparenta tener un conocimiento mayor, nos hace un referente a que no debemos cuestionar eso porque es que son cosas de Dios? Suelen decir eso, no sé si les ha ocurrido. Y entonces eso lo que hace es castrar la inteligencia, porque nos enseñaron a seguir un patrón de pensamientos, pero no nos enseñaron a pensar. No nos enseñaron a pensar. Bajo ninguna circunstancia nos enseñaron a pensar. Eso es diferente, ni mucho menos a sentir, ni mucho menos a hablar de la verdad, ni mucho menos a hacer una obra sana de buena voluntad. A medias se puede decir que hay cosas que uno puede rescatar. Entonces se pregunta también, ¿quién soy? Bueno, ¿cuál es mi identidad? ¿Yo realmente soy este cartón que logré después de tantos años de esfuerzo? ¿Será esto acaso lo que realmente yo vine a hacer? ¿Será de verdad entonces por qué también la gente nace, crece, se reproduce, muere? Preguntas más inteligentes. ¿Por qué si vida hay una, entonces tiene que morir alguien a tan corta edad? ¿Hasta dónde Dios se queda de brazos cruzados en un mundo como este? Esas preguntas son las que encienden la inteligencia. Y también, ¿hacia dónde voy? O sea, ¿cuál es su real propósito aquí en el planeta? Porque aquí mismo nos dice este nivel. ¿Y el cómo? Pues él, en su inteligencia, solicita apoyo inalterable para el hombre y poco a poco ubica su lógica en la inteligencia del ser identidad. O sea que las memorias
que va aprendiendo en su espíritu, va grabando, le ayudan a irse despojando de lo que no es y empieza a tener una identidad. Empieza a dar unos pequeños balbuceos de verdades. Y activa su voluntad, claro, para dejar de ser aquel individuo que solía ser. Entonces aparece la razón lógica. Recuerden que les mencionaba que hay varios tipos de razón. Está la razón dubitativa, está la razón lógica, la cognitiva, pero aquí vamos a hablar solamente de dos. Y esta segunda, que es del espíritu, nos dice así: la envía el espíritu para saber dónde me ubico. Esta aparece luego de trascender en comprensión, la ubicación de identidad y los parámetros de la mente en el espíritu, oído, de la mente, pero no la mente del mundo, no la mente aquella que conocemos, que graba cositas del mundo, sino que esta ya es una mente limpia, con conocimientos eternos. Y esa información dice que la lleva al espíritu, claro, ahí empieza a adquirir la identidad. Esa medida determina finalmente la necesidad del saber claro y definitivo por el que se debe transitar en la vida. ¿Recuerdan aquella enseñanza en Efesios de Pablo de Tarso cuando dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado de deseos engañosos y revestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad? Ese es el hombre que se ubica, que aborrece las tinieblas y se impregna de luz. Es el mismo, porque se ubica, porque ya sabe y entiende que no quiere volver a ese lugar. Porque también hay una enseñanza por ahí que dice que no podemos ser como el perro que vuelve al vómito. Pues este individuo no es ni tiene esas características de regresar a aquello que expulsó de adentro de sí. Las aborrece, ya no le llaman la atención. Y eso en la medida en que vayamos avanzando en la lógica de la lógica, aprendiendo de la lógica de la lógica, adentrándonos en ella, viviendo con ella, allí es que entonces nosotros vamos a comprender que no vamos a volver, porque nos vamos a ubicar. Es que la pregunta es muy clara, dice: ¿dónde me ubico? Claro, ¿dónde? Si ya viví las tinieblas, ya sé que eso me estaba dañando, me estaba matando, me estaba degradando, me estaba infamando. Y la luz lo que hace es brindar paz, brindar amor, brindar comprensión, brindar sabiduría. Te hace crecer. Entonces es ahí es donde hay que elegir hacia dónde debe llegar el individuo. Y dice que esta medida determina finalmente la necesidad del saber claro. O sea que aquí hay certeza en el hombre. Y definitivo, o sea que aquí ya no puede titubear. No duda, no titubea, no es pusilánime, no teme. Por el que se debe transitar en la vida. Tiene un horizonte claro. Ni aun el ruido del mundo lo desorienta de su transitar en la vida y en la verdad que siente en su corazón. Continuamos. Conocimiento de lo absoluto. Este impulso o este nivel también es parte del espíritu. Son tres, recuerden: inteligencia, voluntad, la razón lógica y conocimiento de lo absoluto. De lo absoluto. Es un saber del espíritu que presiente al alma y se manifiesta hasta donde se llega. Ahora lo mencionaba, este conocimiento es eterno, o sea que conocimiento de lo absoluto
No hay manera en la cual podamos medir y decir que es que llegué hasta aquí y ya aprendí y ya sé todo. No, no, porque para los que ya han estudiado la lógica de la lógica, dice claramente a través del código 2 que el conocimiento es universal y es perenne y el maestro es el intérprete y éste lo comunica y lo difunde. Y en la medida en que lo adquiere se expande a la medida del universo, y si resulta que no es un universo sino 9 superuniversos y cada vez se expande y se expande y se expande más, quiere decir que no hay medida alguna en la cual podamos encasillar el todo por el todo en una sola palabra. Por eso dice conocimiento de lo absoluto, tan siquiera en el espíritu. Y esto lo reconoce el mismo saber, que busca fronteras dentro del conocer, penetrando la sabiduría, o sea, el conocimiento que va más allá de lo actual conocido y que se profundiza perteneciendo perenne. Aquí se aviva ese código. A medida que adquiere ese conocimiento se ensancha su mente, se ensancha el pensamiento, se ensancha el espíritu, crece y se robustece 49 veces de manera lógica y congruente en su espíritu. Este saber identifica la lógica de la lógica, dando las dimensiones reales hasta donde se puede comprender. En la distancia misma de lo absoluto del espíritu. Oído, aquí está hablando del espíritu. Aquí está hablando del espíritu. O sea que hay algo más allá. Si nos está hablando solo del espíritu y dice apenas que reconoce al mismo saber y que presiente, apenas, tan siquiera apenas presiente y manifiesta algo del alma, porque lo presiente. Empieza ya a haber una intrínseca conexión entre el espíritu y el alma. Sigue diciendo entonces, la lógica de la lógica, este es el sexto nivel y es el primero del alma, porque el alma tiene dos. Recuerden que el alma sabe, tiene la lógica y ahorita vamos a ver el otro. Dice así, identifica la lógica de la lógica decretando a dónde se corresponde en ley de luz, de pertenencia, cual fuerza por la que el hombre encamina final y definitivamente sus pasos. Quien toca y quien vive a través ya de este nivel de la lógica, ya es un hombre que va a vivir en la luz. En la luz. Porque no se puede pensar de que, bueno, puede ocurrir algo. Quien toca la luz, pero no vivió la luz, no sintió la luz, no la comprendió, no la escudriñó, porque Daniel por ahí dice que unos serán despertados para vida eterna y otros para confusión perpetua. Ah, ¿cómo así? Es que tocar el conocimiento no es llegar y decir, ay, ya lo toqué y qué maravilloso porque lo toqué, entonces ya me limpié, me purifiqué, alma bendita de Dios. Y entonces cruzo las manitos y me pongo una aureola en la cabeza y me visto de blanco y entonces bendito sea el Señor. No, esto es de un trabajo constante, constante. 24/7, 365 días y por toda la eternidad. Es un trabajo constante, por eso aquí nos habla de la ley de pertenencia. De pertenencia, más allá de lo que pueda pensar alguien que porque tenga una ciudadanía de X o Y lugar, entonces yo pertenezco allá. O incluso hay gente que lucha y pelea y se desvive por ese tipo de cosas y pertenece más a un lugar que otro, pero por lo del espíritu no es capaz de luchar. No podemos vivir en una ironía tan grande como esas.
Tenemos que luchar por lo que realmente a lo que pertenecemos cada uno de nosotros. Eso es lo que realmente aviva la luz de nuestro corazón, la pertenencia a la luz. ¿Cuáles son las características de un hombre de la luz? Pues cómo es el Padre Eterno, cómo es el Dios creador, innominado, sin nombre y sin fin. Él es perfecto, nosotros debemos ser perfectos. Eso que el mundo dice de que es que nadie es perfecto, es simplemente una sutil fachada de la rebelión para que el hombre siga pervirtiéndose. Porque nosotros, bueno, en este momento no lo somos, pero sí podemos adoptar esa condición de perfección. Porque si Jesús dijo que tenemos que ser perfectos como el Padre es perfecto, y nosotros decimos creer en Jesús y no hacemos eso, entonces pasan dos cosas. O Jesús es mentiroso o el mentiroso soy yo. Y resulta que el mentiroso es el hombre que cree que puede tomar unas enseñanzas para seguirlas y otras no, porque es que esta no me conviene y la otra sí. No, la lógica no funciona así. No actúa para unas enseñanzas sí y para las otras no, porque es que esto no me conviene ser así. No, no funciona así la lógica de la lógica. Cuando se pertenece a la luz, el hombre lucha por permanecer en la luz. Y si el Padre Eterno es perfecto, ¿qué implica ser perfecto? Pues la lógica dice que no caigáis en la rebelión de saberlo todo, porque es una acción negativa de la inteligencia que no debe prosperar. O sea que ser perfecto no es saberlo todo. Otro grave error que comete la gente en el mundo. ¿Cuáles son las características entonces de un individuo perfecto como el Padre Eterno? Perdona, ama, comprende, tiene misericordia, es humilde, sirve a los demás, tiene paz en su corazón, vive en armonía. Esas son las características que conducen a la perfección. Eso es algo diferente. Pero sí podemos llegar a ser perfectos. Si alguien les dice lo contrario, es un mentiroso que no es ni siquiera capaz de luchar por sí mismo, ni mucho menos va a permitir que los demás luchen por su propia luz. Y pasamos entonces al séptimo y último nivel de interpretación de la lógica y nos dice así: intuición verbo. Bien sabemos, y las escrituras nos dicen que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Quiere decir que para comprender, saber, pensar y sentir el verbo hay que conocer a Jesús. Así fue escrito. Dice que Él fue el verbo hecho carne, entonces no hay que buscar en otro lado más que en Él. ¿Quieren saber qué es el verbo? Estudiemos a Jesús. ¿Queremos saber cómo se vive y se siente el verbo? Estudiemos a Jesús. ¿Cómo se manifiesta el verbo? Estudiamos a Jesús. Porque si Él fue el verbo hecho carne para que los hombres comprendieran el modelo de pensamiento de creación del Padre Eterno en este planeta, estudiemos a Jesús. Y no es difícil si se lo propone cada uno. Intuición, esa intuición hace referencia al corazón a lo que también conocen como corazonada, presentimiento. O sea que podríamos decir que es el presentimiento de la creación dentro de nosotros que el anciano de los días trajo para este planeta, hablando del Padre Eterno. Y el anciano de los días nunca se salió de este nivel. Él habló solo en ese nivel. Él no habló en ningún otro. Por la siguiente razón, y dice así: para ese momento la intuición y el verbo se espiritualizan desde el alma y sienten la existencia definitiva de la verdad, de la razón y la inteligencia,
como una voluntad del conocimiento adquirido, la razón identifica lo absoluto de la lógica y la lógica de la lógica se hace un huracán de conocimientos exactos. Presenta el verbo de la interpretación que es ley de luz, ante los cuales ningún concepto de la ignorancia, razón o emociones humanas prevalece. Ustedes podrían revisar si en algún momento a Jesús, ni cuando lo llevaron a la cruz, lograron desaparecer el verbo, desaparecer sus palabras ni sus enseñanzas, porque le resucitó y mayor aún les dijo, yo regreso por segunda vez, espérelo. Entonces ese verbo no fueron capaces de destruirlo, y si no fueron capaces de destruir ese verbo, quien contenga y comprenda esa fuerza del verbo tampoco. Reitero esa parte. Él dice, o las enseñanzas dicen que el verbo hecho carne, y nos dice que nosotros podemos hacer cosas igual que él, incluso mayor. Y Pablo de Tarso dice que nosotros somos linaje suyo. Quiere decir que nosotros, por excelencia, de manera innata y perenne, también somos verbo, pero la diferencia es que hemos sido un verbo manipulado, con cuerpo psíquico, con rebelión, con adoctrinamiento y todo lo que podamos llegar a determinar como tinieblas. Un verbo manipulado. Entonces llegó el tiempo de que este verbo, que es usted y cada uno de nosotros, pueda desprenderse de, como dijo Pablo de Tarso, todo lo tengo por basura. Esa basura del mundo, que es la que pervierte ese verbo que somos, daña ese espíritu que somos, mata los sentidos que nos dan la identidad, y entonces tenemos que luchar por ser ese verbo. Y el verbo solo se manifiesta, como bien lo dice aquí, como un huracán de conocimientos exactos cuando se adquieren los 7 niveles de interpretación y se penetra bajo el umbral de la lógica en el corazón del hombre. No tenemos cómo poder refutar cosas, o mejor dicho, las tinieblas no tienen cómo poder refutar toda la grandeza que hay en el hombre. Porque bien lo dice aquí, que ningún concepto de la ignorancia, razón o emociones humanas prevalece. Ninguno. Y al anciano de los días nos podemos dar de cuenta que bajo ninguna circunstancia, ninguno de los que quisieron entrar en contienda con él, ninguno pudo prevalecer ante su presencia. Ninguno. Pero esto no lo digo como para enaltecer el orgullo de nadie, no, aquí no se trata de esas cosas. Se trata de, sabiendo de la grandeza de lo que somos, nos hagamos más pequeños. Más y más y más y muchísimos más pequeños. A eso tenemos que llegar. Siendo pequeños, siendo más grandes. Porque también a través de una enseñanza nos dijeron que no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido entregaros el reino de los cielos. Quiere decir entonces que si está hablando de una manada pequeña, no es solo porque sea una pequeña porción de hombres, que son 144,000, que siendo que sí es así, también está hablando de la pequeñez en su espíritu. O sea, son muy grandes y poderosos, pequeños ante los ojos del mundo, pero son grandes y poderosos. Por eso es que es una manada muy pequeña en su espíritu. Por eso es que solo esos 144,000 pasan por la puerta estrecha. Son capaces de inclinarse y recoger las llaves
de la verdad para poder pasar por esa puertica. Son los únicos que son capaces y que tienen esa condición. Bueno, los primeros, porque ciertamente hay un remanente, como bien las profecías también lo refieren. Entonces, sigo con lo siguiente. Estas 7 dimensiones, o sea, las 7 dimensiones de interpretación, están señaladas para diferentes intelectos. Ustedes recuerdan cuando les mencionaba al inicio de que son 7 niveles de interpretación, son 49 códigos, 49 descifrados y son 144.000 espíritus que aparecen. O sea que ahí hay de todos, no hay de uno solo. Nadie puede decir que esto es solamente para una porción de hombres, sino que es para todos los hombres que se levantan y escuchan y toman y beben de este conocimiento. Entonces nos dice que es para diferentes intelectos, espíritus y conciencias que beben sabiduría de la lógica a la lógica. Intelectos, pues tenemos que llevarlo a la inteligencia, al desarrollo de ello. Espíritus es por el aprendizaje y memorias de luz que cada uno tiene y que es, por decirlo así, uniendo a todos esos espíritus, es como cada uno fuese una piecita de un rompecabezas. Y conciencias, o sea, que contienen la verdad del Padre Eterno en la creación, porque toman de la lógica de la lógica. La parte correspondiente al avance de cada hombre, aquí lo refuerzo, y no podrán tomar más de la lógica, sino cuanto su medida les permita. Recuerdan también que les mencionaba que esto no es de aprenderse todos los códigos y descifrados y ya, sino que dice que es cuanto su medida les permita a todos y a cada uno de nosotros, por trabajo, por esfuerzo, por comprensión, por servir a los demás, por comprender, por aprender, por enseñar fielmente este conocimiento, siendo congruentes dentro del sentir, el pensar, el hablar y el accionar. Es una tarea muy difícil, pero no es imposible. No es imposible. Cada uno en su medida se permite a sí mismo cuánto tomar de ello. Y la lógica de la lógica, ¿qué tal que tuviese literalmente voz? Bueno, la tiene, a través de la lógica la tiene, pero que tuviera unas cuerdas vocales y nos dijera, y este hombre o esa mujer está haciendo un trabajo interior, venga, voy a entregarle más de mí. ¿Por qué? Porque está trabajando por él, está trabajando por su espíritu, y eso entonces le hace merecedor de tomar más y más de ello. Y eso es algo muy, muy hermoso. Entonces, seguimos con esta parte. Ya estamos en la parte final. Y esa parte dice así. Estas son palabras de Juan. Escuchen bien. No habrá mordazas que aprisionen el verbo creador. Recuerden que les decía que ese verbo somos nosotros, o sea que no hay mordaza que nos aprisione. No habrán cuerdas que aten. No habrán palabras que hieran y rompan. O sea que ese conocimiento no se puede tomar para entorpecer el camino de los demás, ni para herirlos, ni para romperlos, porque se sentarán alrededor para oír el verbo creador y la lógica de la lógica resonará en todos los oídos de los hombres. En todos. Todos los corazones se abrirán y todos podrán recibir mi palabra. No habrá corazón que no llore y no habrá corazón que no sienta el poder de mis palabras y no habrá un solo hombre que no se impregne y se llene de ellas. Dice que no habrá uno solo que se pueda, digámoslo así entre comillas, que se pueda escapar de ello. Porque la verdad, también dice él,
en algún punto del conocimiento que se transmite, tiene que ser dicha al norte, al sur, al este y al oeste para que los hombres sean benditos y la paz sea con todos. O sea que no puede haber cosa alguna ni impedimento y mayor aún se puede lograr. No puede haber nada que pueda llegar a nosotros y nos limite y nos estanque y nos digamos que es que no hice el trabajo interior por esto, aquello o lo otro. No. Hay una fuerza que está despertando dentro de cada uno de ustedes y es la fuerza y manifestación del verbo, porque la llegada de Juan está cada vez más cerca y más cerca. Por eso es que sentimos una fuerza en el corazón mayor que la que se ha podido llegar a sentir. Mucho y mucho mayor en cada uno de los corazones. Cada uno sabrá qué es, cada uno la irá despertando. Y más porque Juan presenta el verbo, presenta la lógica de la lógica, para que los hombres puedan desmenuzar todo ese panorama de la rebelión como aquella piedra no lanzada por mano humana y que la en los pies de esa estatua. Entonces la lógica viene a derrumbar todo eso porque le da a beber al dragón el doble de lo que le ha dado dentro de sus mentiras y toda la basofia que ha inventado para matar el espíritu del hombre.